En octubre de 1994, tres estudiantes de cine desaparecieron en un bosque cerca de Burkittsville, Maryland, mientras filmaban un documental. Un año después fue encontrado su metraje. Así comenzó uno de los engaños más grandes y brillantes en la historia del cine. Vamos a desentrañar cómo una cinta hecha con menos de $100,000, sin actores conocidos, sin efectos especiales y sin un estudio detrás, logró convertirse en un fenómeno global, redefiniendo el terror para siempre. Esta es la historia del éxito detrás del estreno de La Bruja de Blair y cómo el miedo volvió a sentirse real. El género de found footage ya existía antes de La Bruja de Blair, pero nunca había sido explotado como aquí. La cinta logró lo que muy pocos productos de ficción pueden alcanzar: que una audiencia creyera genuinamente que lo que estaba viendo en pantalla era real. Aunque ya había antecedentes como Holocausto Caníbal en 1980, fue esta película quien popularizó la fórmula y la legitimó como una herramienta narrativa eficaz. El estilo documental, la falta de banda sonora y el ritmo errático de la cámara manual contribuyeron a esa ilusión de autenticidad. Lo que parecía un defecto se convirtió en su mayor fortaleza. Los directores Daniel Myrick y Eduardo Sánchez no buscaban hacer una película convencional. La decisión de contar la historia desde la perspectiva de los propios personajes creó una intimidad algo incómoda. El espectador no era un testigo lejano, sino un cuarto miembro del equipo perdido junto con ellos. Este efecto de inmersión aumentó aún más la tensión, ya que la audiencia no podía escapar del horror porque estaba atrapado dentro de él. La estética amateur del material grabado contrastaba brutalmente con el cine pulido a finales de los años 90. Hollywood venía de una época saturada de efectos especiales, slashers con alto presupuesto y un terror más estilizado como Scream. Pero La Bruja de Blair fue un balde de agua fría. Realismo puro, crudo e incómodo. Esa ruptura con lo establecido impactó fuertemente a una audiencia que no estaba preparada para un terror tan silenciosamente brutal. Además, la narrativa fue construida con inteligencia. La bruja nunca aparece, sin embargo, sentimos su presencia en todo momento. La película trabaja con el principio del terror psicológico puro. Lo que no se ve es más aterrador que cualquier criatura de CGI. Esta decisión creativa obliga al espectador a usar su imaginación, y eso hace que el miedo se adapte a cada mente individual, porque lo que uno no ve lo interpreta según sus propios traumas, experiencias y miedos. Finalmente, la historia parece no tener una estructura clara. No hay resolución tradicional, no hay explicación final, solamente desaparecen. Y esto dejó a muchos con una angustia difícil de procesar, reforzando el mito. El terror no venía del qué, sino venía del cómo, y esto cambió las reglas para siempre. La verdadera brujería detrás de La Bruja de Blair fue su campaña de marketing. Los creadores utilizaron Internet en un momento en que muy pocos sabían cómo usarlo para distribuir historias. En 1999 la red aún estaba en pañales, y eso jugó a favor del proyecto. Los directores diseñaron un sitio web falso que parecía un archivo policial real, donde se detallaba la desaparición de los tres jóvenes, incluía reportes forenses, entrevistas ficticias y fotos de objetos encontrados en el bosque. El sitio fue un éxito rotundo. En muy pocos días, miles de personas comenzaron a compartirlo, discutirlo y teorizar. Lo que comenzó como un modesto intento de crear expectativa se transformó en una bola de nieve. Las páginas de foros y los grupos de discusión se llenaron de preguntas. ¿Esto es real? ¿Dónde están los chicos? ¿Qué es La Bruja de Blair? Pero el marketing no terminó ahí. Los actores desaparecieron del ojo público durante meses. No asistieron a la premiere, no dieron entrevistas y hasta fueron listados como desaparecidos en IMDb.
Las campañas tradicionales de cine y televisión se apoyaron en rumores. Se jugó con la credulidad de una sociedad que aún no había desarrollado filtros digitales y eso hizo que el mito creciera con fuerza. También hay que entender el contexto, o sea, estamos hablando de finales de los 90, cuando el miedo colectivo al ocultismo, las sectas y los fenómenos paranormales estaban en su mero auge. El marketing de La Bruja de Blair supo explotar ese estado de paranoia social de forma quirúrgica. Al no dar respuestas claras, la película invitaba a investigar, a buscar más pistas en internet, a obsesionarse. En total, la película costó unos $60,000, pero gracias al marketing que tuvo, recaudó casi 250 millones en taquilla mundial. Fue una de las campañas más rentables de toda la historia. Y hoy en día, en tiempos de sobreinformación, sería casi imposible lograr algo así. Otro factor clave del éxito fue el nivel de realismo con el que los actores interpretaron sus papeles. I am so sorry for everything that has happened. Heather Donahue, Joshua Leonard y Michael Williams no eran actores profesionales conocidos, por eso jugó a favor. Al no tener referencias previas de ellos, el espectador podía creer más fácilmente que eran personas reales desaparecidas. Y la actuación fue tan cruda porque, en muchos sentidos, no fue actuación, sino mero instinto de supervivencia. Hurry up! I'm coming! Oh my god, what the fuck is that? What the fuck is that? Durante el rodaje, los directores les dieron un GPS con coordenadas para moverse por el bosque, les restringieron la comida, los mantuvieron en aislamiento y los asustaron durante la noche con ruidos, golpes o cosas que movían en la oscuridad. Todo esto sin siquiera haberles avisado. De hecho, muchas de las reacciones que vemos en pantalla son 100% reales. El miedo, la frustración y las peleas, todo estaba ocurriendo de verdad. La Bruja de Blair no fue una película de terror cualquiera, fue una anomalía. Nos enseñó que el miedo más profundo no necesita efectos especiales ni explicaciones, solamente necesita una cámara, una idea y el deseo de sentir que lo que estamos viendo podría pasar de verdad. A veces lo más aterrador no es lo que aparece en pantalla, sino lo que nunca llega a serlo. Y por eso, tantos años después, seguimos escuchando esos susurros entre los árboles, porque lo que cambió La Bruja de Blair fue el significado del miedo.